Amable audiencia, vamos a volver a leer la palabra de Dios en el libro o en el Evangelio según Lucas, el capítulo 2. Continuaremos nuestras reflexiones acerca del niño perfecto. Lucas capítulo 2, el versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas son palabras del Señor, del niño Jesús, de 12 años de edad, cuando sus padres desesperados volvieron de medio camino a buscarlo. Cuando le vieron se sorprendieron, dice la Escritura, y le dijo su madre en el templo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En una ocasión el Señor, en su capítulo versículo está, en una ocasión el Señor dijo: yo y el Padre, uno somos, refiriéndose a nuestro Padre Celestial. Yo y el Padre uno somos. Y aquí: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué mensaje más elocuente? ¿Qué mensaje más nítido, más claro, contundente para mí? Porque Él es mi Padre Celestial. Y yo tengo que siempre involucrarme en los negocios de mi Padre. Muy a menudo estamos más ocupados con nuestros negocios, con nuestros intereses, y poco o nada, cristiano, tú, poco o nada quieres involucrarte en los negocios de tu Padre. Dejas que otros lo hagan. Es tu responsabilidad. Y vamos a dar cuenta al Señor de cuánto hemos dedicado para el Señor y cuánto para nosotros. En el tribunal de Cristo vamos a rendir cuenta de nuestros actos al Señor. Aquí le he contemplado al niño en la escuela. Hemos hablado de las etapas de su educación escolar. Aquí le contemplamos en el templo a la edad de 12 años. La edad en que los niños judíos, según los rabíes, eran admitidos como hijos de la ley. Y en tal sentido, en tal carácter, estaban bajo la obligación de asistir a las 3 fiestas anuales en Jerusalén. Allí solían hacer preguntas a los doctores, los niños, y respondían también a las que estos les hacían, a las preguntas que los doctores les hacían a los niños. Se cree pues que esta era la primera vez que fue visto en el templo, aunque su costumbre, sin duda, era la asistencia en la sinagoga de Nazaret, donde fue criado. Así percibimos al leer el capítulo 4 de este mismo Evangelio, el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que él tenía la costumbre allí en su pueblo en Nazaret, entrar a la sinagoga los días de reposo. Pero en el templo, en su niñez, es el único registro que encontramos en esta ocasión. Ahora, la respuesta del Señor contiene
las primeras palabras que se conservan de su niñez en este relato inspirado. Y por ello, tanto más emotiva la mención que hace de su padre. La última palabra mencionada en el madero, cuando el Señor estuvo ejecutado en el madero, era: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esta manera se ilumina su vida y servicio ante tan sagrada invocación. Primero, Padre, los negocios de mi Padre. Ahora en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre lo significaba todo para el Señor Jesús, desde la cuna hasta el madero. De eternidad a eternidad era su Hijo. Nos hallamos aquí, es cierto, ante un niño verdadero. Desde la anunciación hecha por el ángel a María y la revelación dada a José, ambos habían guardado celosamente el secreto del niño maravilloso. Se habían dedicado a vigilar con amor y celo su crecimiento y desarrollo, y lo que veían en él, como lo que se decía de él. Eso podemos colegir por los versículos 17 y 19. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. En el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En el versículo 29, ahora, Señor, son las palabras de Simeón, el hombre piadoso, el hombre justo. Ahora, Señor, despide a tu siervo con el niño, el bebé en sus brazos. Todas estas cosas María las guardaba en su corazón. Otra mujer también habló de él, una mujer de 84 años, Ana, profetisa. Todo lo que se decía de él, María lo guardaba en su corazón. Lo habían atesorado todas estas cosas en sus sencillos corazones. Lo que se decía y se hacía con el niño. Que habían cumplido con su educación espiritual. Claro que sí. ¿No se ve acaso en la misma respuesta del niño Jesús? ¿Por qué me buscabais? Esa era señal de que sus padres, su madre, lo buscaba, lo cuidaba, estaba interesada en el bienestar del niño. El resultado estaba a la vista. Él relacionaba su vida y conducta con Dios. Esto es lo que debemos aprender del niño Jesús. Relacionar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento con Dios. No perdamos esto de vista. Queridos hermanos, se nos ha confiado la educación de nuestros hijos. Se nos ha confiado la educación de los niños y niñas en la iglesia. Su educación está bajo nuestra responsabilidad, a fin de que, como resultado de nuestra enseñanza y cuidadoso ejemplo, ellos también relacionen sus vidas con Dios por una consagración que comience temprano en la vida. Me llama la atención esta frase: me es necesario estar. Los negocios de su padre, acá dice, me es necesario estar. Parece que esta frase fue importante durante su ministerio. En el capítulo 4, en el versículo 43,
leemos estas palabras del Señor, pero Él les dijo, es necesario. Estamos refiriéndonos a esta frase, me es necesario. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Fíjese, esto era importante en su ministerio, le era necesario estar en los negocios de su padre, le era necesario ir a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino. En el capítulo 17 de este mismo evangelio de Lucas, en el versículo 25, leemos lo siguiente, 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí el Señor con esta expresión se aproxima ya al día de cuando los gentiles lo tomarán. Era necesario que Él sea zarandeado por los gentiles. En el capítulo 19, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sí, era necesario que la población, que la humanidad, porque este incidente lo conocen toda la humanidad en los distintos idiomas. La palabra de Dios lo ha llevado todo. Era necesario que el Señor entre a la casa de este cobrador de impuestos para escuchar su elocuente testimonio de este hombre en los versículos que siguen. En el capítulo 24 de este mismo evangelio, el versículo 26, leemos estas palabras. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El extraño personaje que se acercó a estos dos discípulos que volvían consternados, apagados, tristes a Emaús, este extraño personaje les dijo, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera? Sí, era necesario. Me es necesario, dijo el Señor. Oh, cuánto debemos aprender, que a nosotros nos es necesario testificar. Nos es necesario entender las Escrituras. Nos es necesario proclamar el Evangelio. Nos es necesario vivir vidas santificadas, vidas revividas, vidas que el Señor ha levantado del pozo de la desesperación. Que el Señor nos ayude. Vamos a continuar con el niño perfecto.